Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre. Primero los revisamos con titulares. Aquí están. En Noticia Colombia, este martes inició el juicio con el que la Fiscalía busca precluir la investigación al expresidente Álvaro Uribe por falsos testigos y fraude procesal. Sin embargo, un extenso expediente de la Corte Suprema de Justicia da cuenta de su responsabilidad. El asunto de fondo es la conformación de grupos paramilitares. ¿Qué significa esta contradicción de la justicia en este inédito caso? Vamos a analizarlo. En Noticia Perú, a 5 días de las elecciones presidenciales, varias encuestas registran un empate técnico entre 5 candidatos. Así comienzan las restricciones en la campaña en medio de pandemia y de crisis económica, un escenario que analizamos. Y en Noticia, Estados Unidos e Irán, consultas indirectas entre ambas naciones para tratar de revivir el acuerdo nuclear de la nación persa. Con la mediación de las potencias firmantes en 2015 y la ONU, Irán acude con la condición del levantamiento de ilegales sanciones que ha hecho la Casa Blanca. Un asunto geopolítico que analizamos. En Noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, este miércoles arrancó la audiencia que busca dar por terminado el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y falsos testigos, hechos relacionados con sus vínculos con el paramilitarismo. Vamos a revisarlo. La jueza Carmen Elena Ortiz es la encargada de avalar o negar la solicitud de la Fiscalía de cerrar el caso contra Uribe, bajo el argumento de que las conductas por las cuales se le vinculó jurídicamente a los falsos testigos no tienen las características de delito y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o partícipe. Este miércoles fueron escuchados el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, la defensa de Uribe, un representante de la Procuraduría y las víctimas, el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo. El debate de la audiencia se centró en el reconocimiento o no como víctima del periodista Gonzalo Guillén, así como del ex paramilitar y testigo clave Juan Guillermo Monsalve y su ex esposa Deyanira Gómez. Según el abogado Miguel del Río, ambos habrían recibido daños por parte de Uribe, pues Monsalve fue uno de los que confesó que los ex abogados de Uribe intentaron sobornarlo para que declarara en contra de Cepeda, un hecho del que la Corte Suprema tiene como elemento probatorio una llamada interceptada en la que Uribe los autoriza. Es decir, su señoría, todo un andamiaje que tiene como propósito deslegitimar a una víctima y generar lo que la Corte Constitucional ha establecido como el daño concreto, el daño real, porque una víctima, su señoría, no es más, en este caso, que una persona natural que ha recibido un daño con ocasión a la investigación que se sigue en contra del imputado. Este representante de víctima le solicita de la manera más respetuosa que su despacho le otorgue la calidad de víctima a la señora Deyanira Gómez Monsalve. Tanto el exfiscal Montealegre como el exvicefiscal Perdomo defienden que Gonzalo Guillén y Deyanira Gómez sean incluidos como víctimas. Montealegre asegura que hay pruebas de los efectos directos que sufrió Deyanira Gómez, como el despido injustificado de su trabajo y el exilio por riesgos de seguridad. En contraparte, el fiscal Jaimes, la Procuraduría y la defensa de Uribe le pidieron a la jueza no tener en cuenta esta petición por considerar que ellos no son víctimas de los delitos que atribuyen a Uribe. Porque no se tiene una relación o vínculo directo o inmediato entre los hechos jurídicamente relevantes y los hechos de los que se duele el señor Gonzalo Guillén.
Entonces, hecha estas precisiones y esas claridades sobre el tema, la Fiscalía pues reitera su solicitud ante la señora juez para desatender la pretensión y que se niegue el reconocimiento provisional de víctima. El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, reprochó esta postura. Conforme a la exposición contundente y muy clara que hizo el representante legal de la señora Deyanira, pues queda clarísimo que la señora Deyanira es víctima, conforme a esa definición. Entonces no es lo ilegal darle la condición de víctima, ni es lo inconstitucional, como lo dijo el fiscal, sino es al contrario. Es una actitud arbitraria, ilegal e inconstitucional negarle la condición de víctima. La decisión también queda en manos de la jueza en la sesión que se reanudará el viernes. Además de los argumentos de la Fiscalía para precluir el caso, la jueza debe considerar los más de 30 elementos probatorios que incriminan a Uribe, que su ex abogado está siendo enjuiciado por el mismo caso, las investigaciones adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y el hecho de que Uribe renunciara al Senado para que la investigación dejara de ser competencia de la Corte y pasara a manos de la Fiscalía. Estos son los hechos de la coyuntura. Vamos a profundizar, a contextualizar. Para ello nos ayuda Iván Cepeda, defensor de derechos humanos, filósofo, senador de la República, víctima en el caso de falsos testigos, razón por la cual se investiga al expresidente Uribe. Nos acompaña desde Bogotá. Senador, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Muchas gracias. Hay varios asuntos, senador, de lo que quiero pedirle que nos ayude a entender, sobre todo en clave latinoamericana. Por ejemplo, ¿cómo funciona la justicia en Colombia? La Corte Suprema de Justicia tiene un extenso expediente, más de 1.500 páginas, donde detalla la responsabilidad del expresidente Uribe en el caso de los falsos testigos. Del otro lado está la Fiscalía, que argumenta que no hay pruebas en su contra. ¿Cómo entendemos esta accionar a la justicia colombiana? Bueno, en realidad la Corte Suprema de Justicia es un órgano que ocupa en la estructura general el Poder Judicial en Colombia el máximo nivel. Es el órgano supremo de la justicia penal y ha librado una lucha desde hace años por llevar procesos que ponen en cuestión a políticos de alta envergadura. La Corte Suprema hace algunos años, precisamente bajo el segundo gobierno de Uribe, llevó a la cárcel a más de 70 congresistas por sus vínculos con el paramilitarismo en la llamada parapolítica. Frente a eso, la Fiscalía ha tenido un rol divergente, especialmente en este gobierno, porque ha sido cooptada por figuras muy cercanas a Uribe. Entonces, mientras la Corte ha desarrollado esta investigación tan sólida con relación al caso del hoy ex senador Álvaro Uribe, la Fiscalía está intentando por todos los medios, y también la Procuraduría, que ha quedado en manos de personas muy cercanas a Uribe, de alguna manera desestructurar, destruir los fundamentos probatorios que, repito, son muy sólidos en contra de la responsabilidad de Uribe en un caso que tiene que ver con un intento de encubrir o silenciar el pasado turbio, sórdido de los vínculos por los cuales se acusa a Uribe y a su hermano Santiago con el paramilitarismo. Así que estamos en la confrontación de dos instancias del Poder Judicial, una que está cooptada por el gobierno actual, y eso quiere decir por el propio Uribe, y otra que tiene una tradición en la que hay importantes figuras de la justicia en Colombia que han desarrollado una tradición de investigaciones profundas que han tenido resultados significativos. Es decir, senador, un asunto lógico desde la perspectiva judicial se aplicaría en caso tal de que no se le diese un uso político, si tenemos en cuenta que la Corte Suprema, con todas esas pruebas,
compulsa las copias a la Fiscalía y la Fiscalía debió haberlas tenido en cuenta. Esto fue lo que no sucedió, no haber tenido en cuenta todas esas pruebas que inculpaban al expresidente Uribe. Hay un uso político entonces en este momento de la Fiscalía en Colombia. Sí, esa es una forma de entender el asunto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, la excusa es que operan dos regímenes penales diferentes. Uno para los aforados, es decir, para las personas que gozan por su investidura en el Estado de un fuero especial que debe ser investigado por la Corte Suprema, y otra el régimen que opera en la Fiscalía. Ahora, para excusar esta búsqueda de impunidad, se está queriendo alegar algo que es desde todo punto de vista irracional e ilógico, y es que ambos sistemas serían incompatibles y por lo tanto la Fiscalía tendría una especie de total autonomía que la dejaría con el absoluto poder de menospreciar o anular lo que ha investigado durante años y ha demostrado la Corte Suprema de Justicia. Hay algo que también, senador, llama la atención y es la actuación del fiscal, en este caso de Gabriel Jaimes, que es el fiscal que se nombra, que es además una especie de intermediario entre Fiscalía y Corte Suprema de Justicia. El fiscal generalmente lo que hace es acusar, pero en esta oportunidad parece el abogado defensor del expresidente Uribe. ¿A qué se debe esto? Sí, ya de hecho el expresidente Uribe tiene un pool bastante extenso de abogados defensores. Precisamente esa es la escena a la que estamos asistiendo como parte de la cooptación de los poderes públicos en este gobierno. Dado que la Fiscalía está en manos de amigos muy cercanos del expresidente Uribe, pues se produce esto que usted señala de una manera muy clara, y es que, como lo dijo el propio presidente de la Corte Suprema, el equipo de defensa de Uribe pues está prácticamente conformado por la Fiscalía y por los abogados del ex senador y expresidente. Él dijo en una entrevista que causó conmoción en el país que la defensa de Uribe y la Fiscalía estaban haciendo equipo en la defensa de Álvaro Uribe. Así que estamos enfrentados quienes somos víctimas reconocidas en este proceso y nuestros abogados a tener que enfrentarnos no solamente al inmenso poder político, mediático, incluso un poder tenebroso de descrédito de aparatos de difamación que emplea Uribe, también a esa especie de fusión entre su aparato de defensa jurídica y la Fiscalía y la Procuraduría, que es el tercer actor aquí, que es el Ministerio Público, que debiera garantizar en primer lugar los derechos de las víctimas en este proceso. Y de fondo, senador, está algo que resulta muy importante y son los testigos claves en el proceso. Según el expediente de la Corte Suprema de Justicia, son más de 20, pero hay uno que ha figurado mucho en los medios de comunicación, porque además ha tenido la posibilidad de distintos medios de entrevistarlo, como es el señor Monsalve, y ahora también una persona que resulta importante, que es su ex esposa, que ha tenido que salir del país por amenazas. En algún momento, desde que se conoce de esta figura de Monsalve como este testigo clave, ¿hubo algún cambio para que en su testimonio, para que, por ejemplo, el fiscal Jaimes diga que no hay pruebas del expresidente en su contra ahora con el proceso en la Fiscalía? Bueno, aquí hay que distinguir. El testigo Monsalve ha sido un trabajador de una hacienda de Uribe que desde hace ya prácticamente una década lo acusa de haber fundado un grupo paramilitar. Ese es el origen de todo este proceso. Monsalve, a pesar de múltiples presiones, 2 atentados contra su vida en las cárceles del país y múltiples ofrecimientos, se ha mantenido en su versión. Es decir, no ha cambiado la acusación en contra de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago.
contra él y contra quienes hemos denunciado precisamente el hecho de que no se haya investigado esta gravísima acusación, se ha desplegado un gigantesco aparato de falsos testigos, que son también exparamilitares, pero que en este caso acusan a Monsalve de ser un mentiroso, incluso de que él no hizo parte de la organización paramilitar, todo con el fin de encubrir y proteger a Álvaro Uribe. Así que lo que estamos enfrentando es un gigantesco aparato de falsos testigos que han sido reclutados con la ayuda de abogados que son abogados al servicio de clientes muy poderosos, en su mayoría jefes del narcotráfico y del paramilitarismo. Así que ese gran aparato que se ha montado para proteger a Uribe busca, en últimas, intentar que se desmorone la declaración de Monsalve, y ahora, en las últimas semanas, se ha intentado mostrar a su ex esposa como también parte de una especie de complot para lograr que se acusara a Álvaro Uribe de esos nexos con el paramilitarismo. Brevemente, con la coyuntura, senador, hoy, de hecho, tanto Fiscalía como Procuraduría dicen que no la aceptan a ella como testigo. Usted nos está explicando por qué. En ese sentido, ¿qué puede suceder? Estoy a punto de despedirlo, pero es importante este asunto, si se suma o no realmente a la investigación. Pues el día viernes lo sabremos. En la mañana de hoy hubo una muy convincente, argumentada, yo diría demoledora presentación de nuestros abogados, mostrando por qué deben ser reconocidos estos nuevos actores como víctimas. El periodista Gonzalo Guillén, que es un periodista muy reconocido en Colombia e internacionalmente por denunciar los vínculos de Uribe con el paramilitarismo y que ha sido también víctima en este proceso, y la exesposa del testigo principal del caso, que es Monsalve. El viernes sabremos si esa argumentación ha sido aceptada por la señora juez que está llevando el caso en este proceso. Senador, por último, queda en medio de todo este escenario que bien usted nos ha explicado un sinsabor de cómo actúa la justicia colombiana, de dónde tomar las herramientas y la fuerza necesaria para conducir a un proceso que sea transparente, que sea serio y sobre todo honesto de cara al país. Bueno, yo diría que no es un poder judicial uniforme, como lo hemos señalado en esta entrevista. En Colombia hay magistrados y magistradas que han hecho una labor impecable de búsqueda de justicia y verdad, como también hay funcionarios y operadores judiciales que están al servicio de poderes tenebrosos. Así que esa es la gran confrontación que tenemos hoy y que tiene aspectos muy significativos en medio de un clima político preelectoral, lo cual hace también que estos debates judiciales cobren pues un protagonismo muy relevante en medio de si Colombia podrá cambiar el rumbo de estos poderes sórdidos y mafiosos a realmente el triunfo de fuerzas democráticas que están o estamos desde hace mucho tiempo pidiendo verdad y justicia. Muchísimas gracias por ese análisis, por estas reflexiones, por el claro entendimiento de este proceso, senador. Gracias, muy buenas noches. A ustedes, Tatiana, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, a 5 días de las elecciones presidenciales, varias encuestas registran un empate técnico entre 5 candidatos. Así comienzan las restricciones en la campaña en medio de pandemia, de crisis económica, de crisis institucional. Un escenario que analizamos en minutos en Es Noticia.
Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda abierta. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En clave política. Solo por Telesur. En Noticia Perú, las más recientes encuestas dan un empate técnico a 5 de los 17 candidatos a la presidencia del país, a tan solo 5 días de las elecciones generales y presidenciales, en un país que vive una de las más graves crisis políticas de su historia. Lo vemos. 5 candidatos a la presidencia en Perú van a la cabeza en intención de voto, según las encuestas más recientes, realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, por Ipsos y el medio El Comercio, a través de su simulacro de votación y encuesta nacional urbana y rural de abril 2021. Según el IEP, ningún candidato llega a los 10 puntos porcentuales. Así, Hernando de Soto y Keiko Fujimori, ambos de derecha, igualan en 9,8 puntos, mientras que Rafael López Aliaga y Johnny Lescano tendrían 8,4 y 8,2 respectivamente. La candidata izquierdista Verónica Mendoza iría en 7,3%. Solo 2 puntos de rango diferencial existen entre ellos. Más atrás quedarían Pedro Castillo en franco ascenso y George Forsyth en descenso. No obstante, la encuestadora internacional Ipsos estima una ventaja para Johnny Lescano con 12,1%, seguido de Hernando de Soto con 11,5% y Verónica Mendoza en tercer puesto con 10,2%. Luego se ubican George Forsyth y Keiko Fujimori con 9,8 y 9,3 puntos porcentuales respectivamente. Así, López Aliaga queda relegado y de nuevo Pedro Castillo va en ascenso vertiginoso las últimas semanas.
Ambos estudios, con márgenes tan estrechos entre los primeros 5 candidatos, calculan un virtual empate técnico para este 11 de abril. Nadie tiene fijo su pase a la segunda vuelta. Lescano ha frenado su crecimiento, incluso según algunas encuestas ha perdido algunos puntos, está adelante, pero está seguido muy de cerca por un batallón de varios candidatos, así que nadie está seguro en la segunda vuelta. Están todos muy pegados, cualquiera podría saltar 3-4 puntos adelante y eso sería un cambio abrupto en las actuales circunstancias, ¿no? También estamos viendo un candidato que estaba atrás hasta hace poco, ¿no? Y que es digamos, un candidato atractivo en el ámbito andino, en la izquierda, que viene creciendo. Entonces, eso también es una sorpresa que puede mover un poco las fichas. Con las variables impredecibles que hay entre 5 o tal vez 6 candidatos, la principal preocupación es la crisis política que ha marcado a la nación inca en plena pandemia, durante la cual ha cambiado 4 veces de presidente en medio de protestas, heridos y muertos. Se prevé así unas elecciones marcadas por la abstención, el voto blanco y la indecisión. Vamos hasta Lima con nuestra corresponsal Verónica Insausti para conocer más de este panorama electoral a tan pocos días de la encuesta definitiva, la decisión que tomen los peruanos y peruanas en las urnas. Verónica, muy buenas noches, ¿cómo te va? Adelante. Hola, buenas noches, Tatiana. Sí, estamos prácticamente a días de darse este proceso electoral y bueno, el 25% o más de la ciudadanía que iría a votar está todavía indecisa o ha decidido simplemente votar en blanco o nulo. Esto ha sido recogido por las 3 diversas encuestadoras locales, que en el informe que acabamos de escuchar del compañero, pues lo explica muy bien. Hay un empate técnico prácticamente entre los 6 candidatos que van liderando. El mayor pues lidera con 11.7, no llega a 12, mientras que el que está en sexto o séptimo lugar tiene 7 puntos. Entonces, en verdad no hay nada dicho porque además las encuestadoras, ellas mismas dicen que hay un margen de error en sus mediciones de 2 puntos porcentuales para arriba y para abajo, ¿no? Ahora, esta última encuesta que ha salido el domingo pasado, que salieron las 3, reflejan lo que se vio en el debate. Al parecer, según las cifras, el debate no le favoreció a Johnny Lescano, quien iba con 14% y ha bajado, igual que López Aliaga también ha bajado en el porcentaje de la anterior encuesta. Los que han remontado han sido Hernando de Soto, Verónica Mendoza y Pedro Castillo. Pedro Castillo y Verónica Mendoza son 2 candidatos de la izquierda y Hernando de Soto de derecha. Ahora, lo que se lee en esta crecida de la curva de Hernando de Soto es que muchos de los electores que pensaban votar por López Aliaga, luego de escucharlo en el debate electoral, han trasladado su voto a una opción similar que sería la de Hernando de Soto. Así que, bueno, esa es la situación, ¿no? Vamos a ver, realmente va a ser una sorpresa quienes puedan entrar a una segunda vuelta este próximo 11 de abril, que seguramente no lo vamos a tener muy claro el mismo 11, justamente por este empate técnico, y me imagino que la OMB, como se cierran las mesas el domingo a las 7 de la noche, hora local, los primeros resultados quizás estén llegando a medianoche y entre lunes y martes ya se darán el conteo al 100%, ¿no? Imagínate, Verónica, larga espera para conocer el resultado de quién pasará en tal incertidumbre a segunda vuelta. Gracias, Verónica. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Todo esto lo analizamos con David Roca Basadre. Él es periodista, analista político, nos acompaña desde Lima. David, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Noticia. Buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchas gracias. ¿Cómo entender que hay 5 candidatos según unas encuestas y 6 según otras que prácticamente tienen un empate técnico? Esto en un contexto de una elección nacional con 17 candidatos en contienda.
nunca ha habido tanta apatía en una elección como esta, ¿no? Y tanto desinterés de la población por unas elecciones como esta en esta ocasión. La gente no sabe muchas veces por quién votar. Creo que si dijeran a la gente que puede votar si es que quieren, habría una abstención enorme. Lo que pasa es que en el Perú el voto es obligatorio, ¿no? Y eso hace que la gente, y hay una multa más o menos que, digamos, quizás los sectores más de mayores ingresos, para evitar el tema del contagio, quizás se abstengan de ir a votar, pero no ocurrirá así con las poblaciones más modestas que no pueden tampoco darse el lujo de pagar la multa, ¿no? Entonces eso explica también la alta cantidad de indecisos, ¿no? También es una enorme cantidad de candidatos. Muchos de los partidos no son realmente partidos, sino asociaciones que se forman para defender intereses en el proceso electoral, ¿no? Son clarísimas, hay hasta dos formaciones políticas que están ahí para defender los intereses de empresarios de la educación, que aquí han hecho mucha fortuna con las políticas de privatización, de apoyo a la enseñanza privada y además exonerada de impuestos. ¿Qué candidatos son estos, David? Dos con claridad. El candidato de Podemos, el señor Urresti, que si bien él mismo no es un empresario de la educación, sí, pues quien financia y es dueño del partido, sí lo es, de una universidad que incluso está peleando porque la han cancelado, la han anulado por no tener una serie de fallas y de no cumplir con una serie de requisitos naturales, y ahora como tiene una inversión muy grande, están pues luchando por recuperar ese registro. El otro es el señor Acuña, que también tiene un emporio de universidades privadas, ¿no? Varias, ¿no? Y que son enormes y que han construido un partido sobre la base justamente de su presencia a nivel nacional en estas instituciones educativas que él ha formado y que no son garantía, ¿no? O sea, cualquier profesional que egresa de estas universidades no es muy bien recibido en el mercado, ¿no? Pero igual siguen votando profesionales de no muy buena calidad, pero además haciendo mucho dinero con esto. Este fenómeno se ha dado y ha generado varias fortunas y estos están ahí, ¿no? Hay otros intereses que están ahí, como la de los grandes empresarios. El caso del señor López Aliaga, que en un momento empezó a subir, es también expresión de un sector muy, muy reaccionario, ¿no? Es la extrema derecha medio fascistoide. De hecho, han hecho alianza con el antaurismo, con un sector del antaurismo. El antaurismo son movimientos de militarizado, de gente que se proclama abiertamente antidemocrática, ¿no? Y está formada por reservistas en sus bases, que se organiza a nivel del país y que tiene como dirigente a un ex militar que se llama Antauro Humala, hermano del que fue presidente, pero en otra postura política más de extrema derecha, y estos están dando su apoyo, están divididos en dos, y uno le está dando su apoyo a este señor López Aliaga, que pertenece a la extrema derecha más cerrada. Él mismo es un activista del Opus Dei, ¿no? Y empezó a crecer con un estilo muy chabacano, pero además muy grosero, insultando, llamando porquerías a todos los demás, con mentiras. Pero ¿no? fíjese, David, que después del debate se desinfló y comenzaron a surgir otros, como por ejemplo Castillo. Se desinfló completamente y luego, pero su espacio de extrema derecha lo ha ocupado Hernando de Soto, que es un economista, así que se ha hecho conocido, y él ya tiene casi 79 años, pero viene, pues yo creo, pues con mucha frivolidad a esto, y tiene pues un discurso ultra neoliberal, así incluso dice que las vacunas las va a entregar a todos los privados para que los privados se encarguen de venderlas, ¿no? Tiene ese tipo de discurso, ¿no? Luego, es verdad que hay el surgimiento de Pedro Castillo, que es un tipo de izquierda muy básica, ¿no? Es un tipo de izquierda de ese marxismo muy casi de escuela, ¿no? Muy radical en el lenguaje, pero que no, digamos, pues suena a los años 70, ¿no? Muy anticuado, ¿no? Pero que de alguna manera está
calando quizás por la imagen de ser un profesor muy radical, enfrentado al sistema, y está creciendo con cierta fuerza, ¿no? Y por otro lado está también a la izquierda Verónica Mendoza, que es una expresión clara de una coalición, y ella misma pertenece a un movimiento de muy definida afiliación socialdemócrata, ¿no? Sería pues una especie, para hablar en términos de comparación, una especie de Frente Amplio uruguayo, de Bachelet, digamos, ¿no? Es ese tipo de postura de izquierda reformista con algunas propuestas interesantes, ¿no? Y que está creciendo también en las encuestas, ¿no? Está subiendo también. Creo que los votos de Castillo le están quitando a Verónica Mendoza, y esto es puede ser serio a la hora de ver el tema de la segunda vuelta, ¿no? Dicho sí, esto, por pues, todo esto, todo está por... Sí, por todo esto, sí. David, ¿usted se atreve a decir, a establecer quiénes podrían pasar a segunda vuelta? Lo más probable es que de todas maneras pase el señor Lescano de Acción Popular. Acción Popular es un viejo partido que tiene presencia a nivel nacional, que ha estado 2 veces en el gobierno, con gobiernos con mucha mediocridad, la verdad. Que uno le costó un golpe de Estado en los años 63 con el señor Belaúnde, y luego el 80-85 con el mismo Belaúnde fue la época en que más creció el Sendero Luminoso, el terrorismo, justamente por incapacidad de este gobierno, y dio lugar luego al gobierno de García. Entonces es un partido antiguo, viejo, de notables de provincia, ¿no? Pero tiene cierto arraigo y está logrando dar una imagen de centro. Es probable que ellos en este momento puntean con muy baja votación, con muy baja intención de voto, que es verdad que siguen adelante. Probablemente ellos pasen a la segunda vuelta. Lo que falta ver es con quién, ¿no? Y entonces el con quién puede estar entre algunos de los 3 de extrema derecha. Keiko Fujimori, que ha levantado, porque hizo una muy buena campaña, la verdad. Son 3 de extrema derecha, Keiko Fujimori, el neoliberal de Soto, y López Aliaga. López Aliaga ha empezado a decantar y a bajar, pero queda todavía una disputa entre los dos, Keiko Fujimori y de Soto. Sí. Y David, y con respecto ahí podría terciar Verónica Mendoza, ¿no? Ahí podría terciar Mendoza si es que no le quitan los votos a la izquierda del otro candidato, ¿no? De Castillo. Sí, te quería preguntar por último con respecto a Keiko Fujimori. Mucha agua ha pasado con respecto a sus candidaturas, recordemos la pasada, y no solamente ella, sino su familia, el partido político que representa, toda la crisis, además de corrupción que ha señalado su partido. Ahora de nuevo es candidata y me estás diciendo que ha hecho una buena campaña. ¿Cómo se entiende este fenómeno? Ha hecho una buena campaña porque ha moderado muchísimo su lenguaje. Se está presentando ella como muy razonable, incluso en el debate hay un candidato pues que es un exfutbolista, que es Forsyth, que estuvo liderando y que ahora se está desinflando, y tuvo palabras un poco groseras hacia ella y también hacia Verónica Mendoza, y hubo un momento en que las dos, tanto Verónica Mendoza, las dos candidatas mujeres, como Keiko Fujimori, entre las dos se le fueron encima a Forsyth y le hicieron picadillo, la verdad, ¿no? Y todo ese tipo de acciones, digamos, como que han empezado a caer simpáticos. Además, frente al temor de López Aliaga, que realmente es una bestialidad, es un hombre de una brutalidad impresionante y de una crudeza increíble, y que era pues una verdadera amenaza. En contraste con este señor, pues Keiko Fujimori parece agua de malvas, ¿no? Hay un contraste que la está salvando, digamos, y que le está permitiendo repuntar. Ella tiene siempre una votación dura, ¿no? Un núcleo duro que siempre vota por un 7-8%, pero está un poco saliéndose de su núcleo duro. Lo que ocurre es que las extensiones de votos son tan bajas en todos los candidatos, ¿no? Todos están 7-8%, el único que está en 2 dígitos sí es Lescano. Entonces, no es fácil pues que pasar del núcleo de 7-8% para subirse a 9% pueda darse, ¿no? Es un salto que se puede dar fácilmente a partir de una campaña más o menos razonable. Entonces va a ser una elección en la cual los que van a pasar a segunda vuelta va a ser con ese tipo de porcentajes.
¿no? Una cosa que no es para nada. Es probable que el voto en blanco y el voto termine ganando incluso a estas y tengamos entonces que elegir en segunda vuelta entre dos candidatos que no hagan ninguno pasado un promedio de 10%, lo cual va a ser terriblemente grave, ¿no? Porque el contraste va a estar con un Congreso que probablemente le sea adverso de todas maneras, y con la tradición golpista que tiene el Congreso últimamente, bueno, vaya uno a saber qué cosa puede venir más adelante, ¿no? Claro, cualquier cosa... Yo puedo hacer un vaticinio sobre el resultado final, mire, que a mí me parece que puede ser casi lógico. El señor Lezcano, que no asusta a nadie, pero que promete una mediocridad absoluta de gobierno, probablemente sea capaz de ganarle a cualquiera que se le esté ahí delante. Si tiene como alternativa a alguien de la extrema derecha, entonces todo el mundo va a tener que votar por Lezcano para que no pase el candidato de la extrema derecha. Y si entra Verónica Mendoza, toda la derecha va a votar por Lezcano para que no entre Verónica Mendoza. Creo que eso es un escenario que podría darse. Veremos lo que suceda. Hasta ahora parece más probable, ¿no? Claro, y veremos. Que termine siendo el señor Lezcano electo, ¿no? Eso es lo que el panorama que hasta ahora parece, ¿no? Vamos a ver cómo se da su vaticinio el próximo domingo, David. Vamos a ver qué sucede el próximo domingo con respecto a este vaticinio que usted nos da. Son unas hipótesis en el marco de las encuestas y del análisis político. David, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Estados Unidos e Irán. Consultas indirectas entre ambas naciones para tratar de revivir el acuerdo nuclear de la nación persa. Con la mediación de potencias firmantes en 2015 y la ONU, Irán acude con la condición del levantamiento de ilegales sanciones de la Casa Blanca. Es un asunto geopolítico que analizamos en minutos en Es Noticia. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto.
domingos, solo por Telesur. En noticia, Irán, Estados Unidos, una comisión conjunta del Plan de Acción Integral Conjunto intenta revivir el acuerdo nuclear de Irán, truncado por Estados Unidos en 2018. Un hecho que refuerza las esperanzas para lograr un escenario global de mayor estabilidad y de paz. Miembros de una delegación multidisciplinaria de la Comisión Conjunta del Plan de Acción Integral Conjunto se reunieron este martes en Viena con el objetivo de retomar las negociaciones con la República Islámica de Irán para desmontar el ilegal bloqueo diplomático y comercial ejercido por Estados Unidos, al tiempo que se revisan medidas de implementación nuclear de la nación persa. En líneas generales, puedo decir que fue una reunión constructiva. Acordamos que se formaran dos grupos de trabajo, uno sobre el ámbito de las sanciones y un segundo grupo en relación con la cuestión nuclear. Estos dos grupos estarán formados por todos los miembros de la Comisión Conjunta, es decir, expertos iraníes y de los países del 4+1, excluyendo a Estados Unidos. Estados Unidos no estará presente en ninguna reunión en la que participe Irán. Pese a que Teherán aseguró que los representantes de Irán y Estados Unidos no coincidirán al mismo tiempo en ninguna discusión sobre la cuestión nuclear, el acuerdo abandonado unilateralmente por el expresidente Trump en 2018 es uno de los ejes centrales de la política exterior de Washington, además de ser una de las promesas de campaña de Joe Biden cuando era candidato presidencial. Esperamos que estas negociaciones sean un proceso largo y seguimos creyendo que la vía diplomática es el camino correcto y haya beneficios para todas las partes. Cuando la administración Trump se retiró del Plan de Acción Conjunto, lo que nos dejaron es una visibilidad mucho menor de la capacidad nuclear de Irán, de las inspecciones en sus sitios, de la comprensión de lo cerca que estaban de adquirir un arma nuclear. Mientras que Irán argumenta que Estados Unidos traicionó el acuerdo cuando decidió abandonarlo y acusa a la Unión Europea de falta de firmeza, la administración Biden condiciona su regreso a que Teherán acabe con sus pretensiones nucleares. Para Biden, se trata de un asunto estratégico en política exterior. El acuerdo fue firmado en la era Obama con Biden como vicepresidente. Desde Teherán, esperan que Estados Unidos levante las ilegales sanciones como un gesto de buena voluntad para iniciar una hipotética nueva negociación que involucre a ambos gobiernos. Un asunto que analizamos de inmediato con Nicolás Jaudan Chauhan, analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio, miembro de la Organización Mundial por el Retorno a Palestina. Nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gusto saludarte, muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero preguntarte primero sobre el escenario, qué tan propicio es para iniciar estas conversaciones que son sin duda indirectas. Está clarísimo que se encuentran en salas separadas, pero al fin y al cabo en un mismo lugar, con la ONU de por medio y las potencias que hacían parte en 2015 después de ese largo proceso de negociación del G5+1. Mira, esto hay que analizarlo desde varios aristas. En primer lugar, Estados Unidos, la agencia, las Naciones Unidas, los europeos, todos saben que Irán no tiene absolutamente ninguna intención de obtener arma nuclear alguna. Ellos saben eso. Lo que busca Estados Unidos y lo que buscaban los europeos, que si bien es cierto Estados Unidos se retiró, no es menos cierto que los europeos no hicieron absolutamente nada diferente a Estados Unidos, porque tampoco cumplieron
vale decir que ambos se retiraron en el fondo de los hechos, porque Europa pudo haber actuado independiente de Estados Unidos, pero sin embargo no lo hizo. De modo que acá no hay policía bueno y policía malo, ambos son muy malos. Eso por un lado. En el segundo lugar, lo que se pretende no es discutir un tema de armas nucleares, todo. Se le trató de llevar a una situación económica muy difícil a Irán para entrar en otra negociación que esa es la que le pretende a Estados Unidos y Europa, pero por encargo del Estado de Israel, que aquí es Israel el que manda. Ellos lo que quieren es que Irán termine con el proceso de construcción de armas, que termine con su programa de defensa antiaérea, sus programas de misiles y sus programas de construcciones de defensa marina, para tener un Irán absolutamente debilitado. Eso Irán lo sabe y la historia nos dice que no puedes confiar ni en Estados Unidos ni en los europeos. Le pidieron a Libia que se desarmara y después que se desarmó lo invadieron, asesinaron a medio mundo y ahí se apoderaron del petróleo libio. Le pidieron a Saddam Hussein de Irak que se desarmara, se desarmó, creyó en la buena voluntad de los europeos y los norteamericanos. Bueno, nosotros sabemos lo que ocurrió, invadieron Irak, se apoderaron del petróleo y mataron a 1,5 millones de iraquíes. Y siguen ahí y no quieren abandonar allí. Entonces, el caso es que no puedes confiar en ellos, no cumplen los acuerdos, no cumplieron los acuerdos que había tomado Estados Unidos con Corea, después que tomó los acuerdos los dejó de lado, tomó acuerdo en Afganistán y ahora dice que no se van a retirar de Afganistán y los talibanes reiniciaron las acciones militares en contra de ellos. Dijeron que se retiraban de Siria, después no se retiraron de Siria, allí están 20 bases militares ilegales norteamericanas en Siria. En Irak la resistencia está actuando para sacarlos de Irak después que habían dicho que se retiraban e iban a dejar 250 soldados. Hay 3.500 en este momento. Entonces, a la pregunta, ¿se puede confiar en los europeos de Estados Unidos? No, en absoluto. Es lo único que se puede confiar en las propias capacidades del país. Sí, cuando te escucho atentamente, de hecho, el gobierno de Irán ha acusado de manera permanente a la Unión Europea de no haber hecho prácticamente nada, más allá de su retórica, y la condición que ahora pone sobre la mesa para discutir de nuevo el acuerdo nuclear es que Estados Unidos elimine las sanciones ilegales en su contra. ¿Usted cree que algo de esto puede pasar? Mira, lo que busca Estados Unidos y Europa es apoderarse de los recursos de Medio Oriente. Estados Unidos quiere echar a andar el proyecto Nabucco, que significaba trasladar petróleo y gas desde el Líbano, pasando por Irak, Siria, y llegar a Europa para competir con los rusos. El grave problema que tenía Estados Unidos ahí es que estaba intentando vender un petróleo y un gas que no era de ellos, que ni siquiera se lo habían robado, porque a uno se lo terminan de robar. Entonces, esto va, por un lado, por un carril que tiene una situación de carácter económico y el otro carril es un asunto geopolítico, porque Irán ha hecho fracasar todos y cada uno de los planes norteamericanos para Medio Oriente. Los hizo fracasar en Líbano, en Irak, en Siria y actualmente se encuentra relacionándose con China y habilitando la construcción de la nueva ruta de la seda, tanto terrestre como marítima, donde Irán le entrega a China el puerto de Chabahar. Ya Irán ha recibido $50.000 millones para ampliar el puerto de Chabahar para los chinos. Y por otro lado, el ingreso de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, donde Estados Unidos no está presente en un mercado gigantesco que abarca la India, que abarca Pakistán, Irán, Azerbaiyán, Kazajstán, bueno, todos estos países, incluyendo Rusia y China, que son los más grandes. Entonces, lo que se busca ahí es doblegar a Irán, someter a Irán. Pero Nicolás, esto no va a suceder. Bueno, es además una diplomacia milenaria
que además le da cátedra a la humanidad. Difícilmente pensará uno, por lo menos desde este lado del mundo de Occidente, que Irán vaya a permitir que alguna situación de estas se registre y mantendrá en resistencia, por ejemplo, con este bloqueo ilegal que mantiene Estados Unidos. Pero en todo caso, sí. Pero aquí además la pregunta, Nicola, y es: ¿les sirve en este momento realmente en términos diplomáticos, y no solamente a Irán, a Europa, a Estados Unidos, al mundo, pensar en un nuevo acuerdo nuclear como el que se firmó en 2015? El acuerdo nuclear no habría que modificarlo, obviamente, ni Irán va a aceptar modificación. ¿Sirve en qué sentido? En que la eventualidad de una guerra, porque Estados Unidos, tú sabes cómo soluciona todo. Estados Unidos no compra las cosas. Si necesita petróleo o gas, no lo compra, se lo roba, ¿no? Ustedes tienen el ejemplo al lado, que está armando un ejército mercenario y trayendo terroristas al Medio Oriente a Colombia para agredir a Venezuela, pero lo que requieren de Venezuela, ¿qué es? El petróleo venezolano y el Orinoco. Y están en este momento tratando de establecer una zona que, entre comillas, le van a llamar liberada en la frontera entre Colombia, para instalar al monigote, a este títere que traiciona a su propia patria, que es Juan Guaidó, y luego desde allí pedir asistencia internacional humanitaria, que no significa otra cosa que una invasión de la OTAN, y por eso que integraron a Colombia a la OTAN. En el caso del Medio Oriente, una agresión a Irán no va a ser fácil, como no va a ser fácil tampoco a Venezuela. Venezuela tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son un baluarte del patriotismo en su país, ¿no? Y en Irán está la Guardia Revolucionaria, está el ejército iraní, que se están preparando adecuadamente, y por otra parte, ni China ni Rusia van a permitir que Irán caiga militarmente ante Estados Unidos o los europeos. En definitiva, Estados Unidos tiene una sola alternativa. Irán tiene más, pero los norteamericanos tienen una sola: volver al acuerdo del 2015, exactamente como se había firmado, o retirarse tranquilamente a Medio Oriente con las manos vacías, porque no se van a llevar absolutamente nada de Irán. Nicola, con esto lo despido. Muy interesante este escenario, además con el entendimiento geopolítico de lo que implica. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos esta pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @en Noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Hasta mañana. Sigan con nosotros.